Señor y Padre, te damos gracias, gracias Padre Celestial por tu palabra, por todo lo que nos has dado, Señor. Sé tú tomando el control de esta clase, sé tú el que nos dirige, sé tú el que nos des el entendimiento y sobre todo el conocerte a ti, el anhelarte y el aprender de tu palabra, Padre. Te pido que seas tú el que dirijas, el que nos instruyas, Padre, en el día de hoy. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén. Vale, familia. Entonces, pues vamos a iniciar con este estudio. Como les decía ahorita que estábamos iniciando, vamos a ver acerca de Daniel 7, ¿sí? Déjenme un momento que tengo. Es que ya, ahora sí, es que tengo la cámara. Se me mueve acá se me descontrola la cámara. Bueno, entonces vamos a ver Daniel 7, ¿sí? Yo me les comparto. Y este es el tema que vamos a tratar hoy. Daniel 7, ¿sí? Vamos a ver que este capítulo de Daniel 7 también es muy parecido a Daniel 2, que es uno de los capítulos que más se conocen de esta profecía de Daniel, que es acerca de la estatua, ¿sí? De diferentes materiales, ¿sí? De oro, de bronce, de hierro y otros materiales, ¿cierto? Que maneja esta estatua. Es muy parecida, sí, este capítulo de por sí es uno de los que casi no se menciona directamente en iglesias o algo así, porque pues no se estudia a cabalidad, pero vamos a ver que esto tiene que ver con parte de nuestra historia, ¿listo? Entonces vamos a entrar al capítulo 7 y vamos a ver desde el verso 2. Y dice, Daniel dijo, ¿sí? Dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y acá vamos a ver que en este capítulo ya nos empieza a hablar de varios simbolismos. Para eso nosotros tenemos que tener muchos y conocer muchos simbolismos, ¿sí? De la escritura para entender lo que nos dice acá, porque primero dice, mira, yo en visión de noche. Y algo que vamos a ver en las escrituras es que esta visión de noche, ¿sí? Tiene que ver con varias cosas acerca o tiene que nos conecta con muchas cosas a lo largo de las escrituras. Si recordamos, Pablo incluso en una de sus cartas nos dice que a nosotros no se nos puede pasar de noche, ¿cierto? O que el ladrón viene de noche, ¿cierto? Entonces este de noche tiene una connotación de ausencia de luz, ¿cierto? O sea, hay oscuridad, hay tinieblas, hay pecado, hay maldad, es decir, cuando estamos sin instrucción, ¿sí? Cuando no estamos con la instrucción de Dios, estamos en oscuridad. Lo mismo que dice en Salmos, ¿sí? 119, donde dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi caminar. Cuando se escribió este capítulo, lo único que estaba por escrito y que se consideraba como palabra de Dios era la Torá, ¿cierto? Ya les estoy hablando en términos que ustedes conocen, que es la ley dada a Moisés, es lo mismo que la Torah, ¿cierto? Entonces, si ellos andaban en oscuridad, si ellos andaban en tinieblas, si esta visión que tuvo Daniel era en medio de oscuridad, era en medio de la noche, pues podríamos ver lo que estaban sin Torah, sin instrucción, ¿sí? Por eso es que hoy en día, pues vemos también que si no tenemos la instrucción, cómo está el mundo que ha dejado a un lado la instrucción de Dios, que ha dejado a un lado lo que Dios ha determinado y hace su propia voluntad, pues que terminan haciendo estando en ausencia de luz. No saben que sus caminos, piensan que ellos son la guía, piensan que ellos determinan que está bien y que está mal, cuando se dan cuenta están totalmente perdidos, ¿no? Eso es algo que
vemos. Por eso la noche y de por sí la oscuridad va a traer luz, va a ocultar todo aquello que está sucio. Y esto lo podemos ver, si hay un ejemplo muy claro acerca de esto y que lo hablan las escrituras, que es que la luz no se puede esconder debajo de una mesa, ¿no? La luz siempre tiene que estar en lo más alto para poder alumbrar todo. Imagínense ustedes estando en un cuarto y ustedes han vivido toda su vida en un cuarto oscuro donde ustedes no ven si está limpio, si está sucio, si está negro, no saben qué está a su alrededor, ¿cierto? Y ustedes viven en esa oscuridad. Pero llega un momento en que empiezan a conocer la instrucción de Dios y empieza a iluminar esa luz en medio del cuarto y les empieza a mostrar que hay lodo, que está todo el cuarto sucio, hay telarañas, hay ratones y que ustedes convivían con todo eso, ustedes yo creo que pegarían el grito en el cielo, ¿cierto? De ver nomás estos animalitos, bueno, por lo menos yo pegaría el brinco al sofá o a lo que hubiera por ahí si viera un ratón nomás moviéndose, ¿no? Entonces, pues imagínate, eso es lo que pasa cuando tenemos ausencia de luz. Podemos estar tranquilos mientras que haya oscuridad y yo no vea nada. Tranquilo, ¿cierto? Pero vaya y yo vea lo que está pasando a mi alrededor y tenga yo presente que hay algo bueno como hay algo malo, es de corregir, ¿cierto? Yo no voy a dejar el ratón convivir conmigo todo el rato, ¿cierto? Porque puede hasta que me haga daño, uno no sabe, ¿cierto? Por eso es que tenemos que tener muy en cuenta eso de noche en las escrituras siempre lo plantea o en la mayoría de los casos a nivel simbólico se representa como sin ley, sin Torah, sin instrucción. ¿Listo? Y sigue diciendo, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mal, en el gran mar, qué pena con ustedes. Cuando hablamos de cuatro vientos, ¿sí? Si nosotros lo miramos de acuerdo a la instrucción, estos cuatro vientos y vientos son poderes. Vamos a verlo literalmente desde la escritura. Ustedes saben, a mí me gusta ser un poquito más didáctica. Vamos a buscar acá Daniel 7, verso 2, ¿sí? Y les voy a agrandar un poquito acá la letra para que lo puedan ver mejor. Nos vamos al Strong y vamos a buscar viento, ¿dónde está? Acá. Los cuatro vientos, ¿sí? Este de acá es vientos, ¿sí? Que corresponde a Ruach o a espíritu, ¿sí? Si nosotros lo vemos, se los pongo más grandes, el H7308. Si lo vemos, ese viento corresponde también a espíritu o viento, ¿sí? También correspondiente del H7307, que lo vamos a mirar un poco más detenidamente. Acá vemos que es viento, es algo también de algo violenta, ¿cierto? Dice de ira, bueno, acá ya habla de semejante a espíritu, bueno, acá ya habla de aliento, ánimo, enojo, ímpetu, respiración, soplo, vacío, ¿cierto? Viento, pero vamos a ver que el viento también se puede traducir como poder. Sí, es que no, acá no me salió con esta traducción. Déjenme lo miramos acá en el con... Bueno, acá no me salió lo de poder, pero casi siempre el viento, si nosotros vemos el viento tiene poder, puede ser muy apacible, puede ser muy sencillo, ¿cierto? Hasta nos roza los cachetes y muy chévere, ¿cierto? Parecen caricias, pero ¿qué pasa cuando viene en forma de ciclón? ¿Qué pasa cuando viene en forma de tornado? ¿Cierto? Es un viento que coge
demasiado poder, demasiada fuerza en sí mismo y eso ocasiona un caos, ¿cierto? Entonces acá vamos a ver que son cuatro poderes, ¿listo? Y eso lo vamos a ir viendo a medida estos cuatro poderes que son, ¿sí? Dice, y si vamos traduciendo, dice, miraba yo en mi visión que no había Torah y he aquí que cuatro poderes del cielo, en el cielo combatían en el gran mar. Ahora vamos a entender mar. ¿Qué significa mar? ¿Qué hay en gran mar? De acuerdo a las escrituras que nos dice acerca del mar. El mar significa naciones y eso lo podemos ver en Apocalipsis 17:15. Se lo voy a buscar acá. Apocalipsis 17:15. ¿Sí? Acá dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces casi siempre lo que es mar o agua, pues sabemos que un mar está compuesto de ¿qué? De muchas aguas, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros podemos ver que eso también significaría naciones, ¿no? El mar significaría naciones. Entonces vemos a cuatro poderes combatiendo entre las naciones, ¿no? Ya acá ya nos va dirigiendo a qué es lo que nos está mostrando o qué es lo que está viendo Daniel en medio de esta visión, ¿sí? Y recordemos que Daniel es de la tribu de Judá, ¿vale? Para que lo tengamos presente, ¿listo? Igual de tareita, cuando ustedes lean algo de las escrituras y vean X personaje, traten de revisar de qué tribu son, ¿sí? Con eso ustedes ya saben más o menos si son tribu grande, pequeña, qué profecía tenían incluso desde Génesis en los últimos capítulos y así ustedes van entendiendo un poquito más acerca de ello, ¿no? Y esto pues nos ayuda a saber de qué tribu era cada uno y vamos a ver que no todos son judíos, sino que muchos fueron benjamitas, igual que Pablo. Pablo decía, yo soy de la tribu de Benjamín, ¿no? Él sí sabía literalmente en tiempos de Yeshua de qué tribu era. Bueno, eso como un dato curioso. Ahora vamos a ver que ahí nos sigue diciendo en el siguiente, en el verso, ¿sí? Vamos a volvernos a Daniel. Y dice en el verso 3, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Acá vamos a ver cuatro bestias y acá arriba en el verso 2 nos dice cuatro poderes y acá ya Daniel nos los identifica como cuatro bestias, con algo que él conocía. Algo que vamos a ver en lo largo de todas las profecías y es que siempre cada escritor, cada profeta utilizaba aspectos que conocía para poder explicar lo que el Eterno decía, ¿sí? Si era, y su trabajo era de pastorado, habla en términos de un cuidador, de pastor de ovejas. Si lo que él conocía era algo de literatura, algo del templo, así mismo van a escribir. Por eso necesitamos también conocer el contexto de quién está escribiendo la carta o qué se creía. Por lo menos Juan, para nosotros poder leer muy bien el Evangelio de Juan, necesitamos conocer mucho de lo que se hacía en el templo porque se cree que Juan muy posiblemente era un sacerdote, ¿sí? Lo mismo Jeremías. Jeremías también se dice que muy posiblemente era de clase sacerdotal. Entonces, hay ciertas cosas y hay ciertos modismos que ellos están diciendo que corresponden directamente con el templo, con el tabernáculo, y es que nos quieren mostrar algo un poquito
más profundo que muy posiblemente los que lo estuvieran leyendo para esa época distinguían muy bien a lo que nosotros que estamos en Occidente y estamos tan desconectados del Antiguo Testamento perdemos totalmente de vista, ¿sí? Por eso la importancia de no solo quedarnos con el texto, sino que estudiarlo para saber realmente qué es lo que nos está diciendo de acuerdo al contexto que están viviendo, ¿no? Y ya ahorita vamos a ver el contexto de Daniel. Dice entonces, 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Vamos a ver 4 bestias grandes y recordemos que Daniel, algo que vamos a ver ahorita, un poquito de lo que Daniel era. Daniel no solo era un profeta, ¿sí? Y nosotros lo conocemos a lo largo de la historia bíblica o siempre hemos escuchado el libro de Daniel, ¿cierto? Pero muy posible muchos ni siquiera lo han leído, no lo han estudiado, no saben ni siquiera quién era Daniel. Les voy a contar un poquito la historia de Daniel. Esto es como para que entremos un poquito en contexto, ¿sí? Acerca de lo que Daniel también veía y el conocimiento que tenía Daniel. Daniel a sus 12 años, bueno, más o menos se cree que a los 12 años, un poquito más de joven, ¿sí? Se cree que entre los 12 y 17 años, más o menos, fue que Daniel fue exiliado a Babilonia, cuando Babilonia llegó directamente hacia a conquistar Judá, ¿sí? Recordemos que para esta época que Daniel estaba viviendo, ya las 10 tribus del norte no estaban, ya habían sido despojadas en el 722 por los asirios, ¿sí? Recordemos que esto lo vimos en Historia de una familia. Yo les dije que en el primer exilio que hizo Babilonia, recordemos que Babilonia cortó en 3 partes a Israel, es decir, lo digo así en esa forma de que primero sacó a la clase alta, que entre esos estaba Daniel. Daniel sabía leer, sabía escribir y por eso fueron llevados y él se quedó directamente en palacio, ¿sí? Eso fue más o menos para el 605 antes de Cristo, ¿sí? Muy posiblemente no sabemos en qué mes exacto, ¿sí? Que él llega literalmente allí a Babilonia. De pronto sí el texto lo dice en el capítulo 1 donde se relata todo esto. Él llega a Babilonia, ¿sí? A una edad muy temprana y el rey lo pone como uno de los sabios, ¿sí? Junto a sus 4 amigos, bueno, o 3 amigos, que también andaban con él. Por eso se habla mucho de Daniel y sus amigos, ¿no? Él llega allá y él pasa a ser casi uno de las manos derecha del rey, como lo vemos en el capítulo 2, le dice un sueño, le contesta acerca de un sueño. Fuera de eso, después en el capítulo 4 también le da el significado del sueño que él tuvo, ¿sí? Y ahí pues Dios le va dando autoridad allí en Babilonia, ¿sí? Y pasan muchas cosas. De los capítulos 7 en adelante es donde Daniel empieza a recibir visiones acerca del fin de los tiempos, ¿sí? Y este era un capítulo donde se veía acerca del fin de los tiempos. Daniel tenía acceso a mucha liturgia a nivel de diferentes naciones, por eso tenía un conocimiento muy destacado, ¿sí? Y posiblemente conocimiento incluso de animales, bestias que otros no habían visto. Por eso podemos ver que acá Daniel detalla muy bien acerca de estas bestias que él veía y muy posiblemente no eran bestias, sino que era la manera más fácil de indicarlo, ¿no? Por lo menos acá en Colombia nosotros tenemos algo y es que casi siempre a todo lo ligamos con los animales. Nosotros decimos cuando vemos a alguien que es muy cobarde o muy miedoso, le decimos, ay, si es gallina, ¿sí? Por lo cobarde, una gallina que es cobarde, sale corriendo, ve un ratón y sale corriendo y gritando por todo lado, ¿cierto?
O si alguien es muy chismoso, le decimos sapo, ¿sí? Entonces tendemos a ligar todo mucho con los animales. Entonces no hagan que uno esté hablando acá y preciso suelte que es algo con un animal, no me entiendan. Es por eso, porque tenemos muchos modismos acerca de los animales, ¿sí? No sé, vemos muchas características de los animales y nos las ponemos y las decimos incluso en los demás, ¿no? Entonces es algo que vemos y que Daniel pues era alguien muy importante, era muy sabio, incluso sus propios amigos, tanto que ellos eran casi líderes o Nabucodonosor le dejó a cargo de ciertas regiones del país, ¿sí? O sea, eran muy sabios y muy reconocidos a pesar de ser judíos en una nación gentil, ¿sí? Por eso necesitamos ver el contexto, ¿listo? Y todo lo que surge a lo largo de toda la profecía surge en medio del palacio, ¿sí? La mayoría de los 6 capítulos primeros, que es donde Daniel relata los diferentes aspectos de su vida o lo que vive allí en Babilonia, ¿sí? Son acerca de sucesos acerca del palacio, ¿sí? Cosas que iba a pasar, cosas que estaban pasando en el momento o cosas que sucedieron, por lo menos el énfasis que hace cuando el horno de fuego, es historia muy conocida, ¿no? Que es cuando los 3 amigos de Daniel enfrentan y se enfrentan ante Nabucodonosor, que si no se arrodillan a la estatua de oro que él hace, pues incluso los pueden llegar a matar, ¿no? Entonces, ese es el contexto y por eso es que nosotros tenemos que ver un poquito más acerca del contexto. No vamos a hablar mucho más de las características de Daniel, ya con esto creo que podemos entender un poquito que realmente él tenía mucho conocimiento en incluso en acerca también de mitología, ¿no? O cosas que ya los otros pueblos también conocían y entendían. ¿Mm? Por eso es que dicen incluso que el libro de Daniel fue escrito en diferentes épocas y que después fue ligando, es decir, hay muchos historiadores que no creen que Daniel lo hubiera podido escribir solo una persona en un tiempo específico porque dicen que nadie podría escribir todo tan detalladamente, ¿no? Eso es algo que lo podemos ver, pero nosotros sabemos si confiamos en Dios y conocemos a Dios, sabemos que para Dios no hay nada imposible que le revele a alguien algo de antemano, ¿no? Volviendo al texto, sí, que estábamos viendo de Daniel, vamos a volver acá a las diapositivas. Vamos que en el siguiente verso, sí, nos empieza a hablar o a describir una bestia, ¿sí? Vamos a leerlo primero, dice en el verso 4, ¿sí? Dice, la primera era como león, ¿sí? Y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso ahí hasta sobre sus pies y de manera a sus pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre, ¿no? Este verso 4 vamos a ver que se liga mucho con el tiempo en que estaba Daniel, que era Babilonia, ¿listo? Y lo vamos a ver acá en las diapositivas. Entonces ya sabemos que es un león con alas de águila, ¿cierto? Y curiosamente ese era el estandarte como se conocía al primer imperio que nosotros estamos viendo que es Babilonia. Babilonia, ustedes buscan el estandarte de Babilonia o el escudo, siempre lo muestran con un león alado, es decir, con alas, ¿no? ¿Listo? Eso lo podemos ver a lo largo de incluso de muchos de los historiadores. Entonces, ¿quién era el que estaba dirigiendo? Nabucodonosor. Hay algo curioso que le pasa a Nabucodonosor y es que Dios en el capítulo 4, si no estoy mal, Dios le dice a él a través de un sueño, le muestra que
él le iba a quitar todo su poder y que se iba a convertir en bestia. Daniel le dice, si se humilla ante Dios y acepta que es Dios el que les dio todo, pues Dios no lo iba a castigar y le iba a permitir seguir en el reinado, es decir, seguir en el trono, ¿sí? Como rey. ¿Por qué? Porque es que Nabucodonosor ya estaba creyendo que todo lo que tenía como reino y como imperio lo había logrado en sus fuerzas. Pero Dios le dijo, papito, estás equivocado, yo te di todo, tú solo eres un instrumento, ¿sí? Que yo escogí. Nabucodonosor no lo entiende y llega un momento en que se para en una de sus balcones, por así decirlo, y está viendo toda la ciudad de Babilonia y todo lo que él ha conquistado y dice, esto lo hice yo en mis propias fuerzas, jactándose de tal manera que le cayó el castigo que Dios ya le había dicho de antemano a través del sueño y que Daniel le dijo su significado, ¿sí? Se convirtió en bestia y duró 7 años, ¿sí? Totalmente convertido en un animal. Comía como un animal, vivía en la selva como un animal, por así decirlo, ¿sí? Y después de ese tiempo, él en medio de su corazón miró al cielo y aceptó que Dios era el único que tenía la autoridad de poner o de quitar reyes y ahí fue cuando otra vez su corazón fue de hombre, ¿sí? Por eso ahí en el verso 4 vemos que enfatiza mucho acerca de esto. Y fue levantado del suelo y se puso ahí hasta sobre sus pies de manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Esto lo ligamos con el capítulo 4. Lo vamos a ver. Es algo bueno que nosotros estuvimos mirando, por eso el conocer la historia, ¿sí? Es donde él va a ser restaurado, ¿sí? Por eso vamos a leerlo, ¿sí? Vamos a leer el capítulo 4, verso 28 y dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses paseaba en el palacio real de Babilonia y hablaba el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Se imagínate lo que está diciendo, ¿no? Atribuyéndose todo a él. Pero dice el verso 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Se imagínate, ¿no? Y dice, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Sigue diciendo verso 34, más al fin del tiempo, es decir, después de los 7 tiempos, que también corresponden a 7 años, dice, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Se me volvió la razón, que es lo que nos diferencia a nosotros de los animales. La razón, ¿sí? El poder pensar. Y si nosotros lo miramos, cuando Daniel le da la interpretación, le dice acerca que su corazón va a ser quitado. Déjenme ver si lo encuentro
para no leerlo todo. Bueno, hay un texto que literalmente habla que él se le dio corazón de bestia en el momento en que pues se dejó llevar por su orgullo, sí, muy bien. Ahora acá dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia, ¿no? Imagínate, él puede humillarte si andas con mucha soberbia, y puede quitarte incluso ese corazón de hombre, esa razón que nosotros tenemos, que es la que nos diferencia de un animal, ¿no? Eso es algo que él puede hacer. Por eso Nabucodonosor está ligado con la cuarta bestia. ¿Listo? Y esta bestia, recordemos que lo estábamos viendo incluso en el diamante, ¿sí? Que es del 605 al 539 antes de Cristo, ¿sí? Donde Nabucodonosor pues hace todo su imperio. Su imperio más o menos no es del 605, es más o menos de tiempo antes. Es que Nabucodonosor empieza la campaña y empieza a conquistar más o menos del 600. Sí, como el 600 o antes del 590 y algo, es que él empieza la campaña y empieza a emprender su imperio hasta que llega a Israel, ¿no? Este es el tiempo que él está liderando o está sometiendo a Israel, ¿sí? Es decir, que tiene su imperio sobre Israel, ¿listo? Para que lo tengamos presente. Entonces recordemos que el primer exilio, ¿sí? Es del 605, donde se lleva a la clase alta, donde se lleva a Belsasar, a Sadrach, a Mesac y a Abednego, ¿no? Donde realmente pues nosotros tenemos los nombres en nuestras Biblias, que realmente así no son. Esos son nombres babilónicos que se los da quien, Nabucodonosor se los da a él. Les cambian los nombres cuando llegan allá a Babilonia, que es Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así se conocen en las escrituras, ¿vale? Para que lo tengamos presente. El segundo exilio fue en el 595 a.C., cuando se llevaron a la clase media. En esta clase, o cuando se llevan a estos, se llevan al profeta Ezequiel, ¿sí? Y él escribe del 595 en adelante, es que él escribe la mayoría de las profecías de Ezequiel, ¿sí? Listo, para que lo tengamos presente. Y el tercer exilio, que fue cuando ya se llevaron a la mayoría que quedaban con fuerzas y con alientos para seguir haciendo la nación prosperar, la Israel, pues se los llevó en el 586 antes de Cristo, ¿no? Todos los que quedaban, y se dice que dejaron a los más pobres, a los enfermos, a los que ya pues no tenían mucho así como para hacer aliento e ir en contra de Babilonia, ¿no? Porque estos tres exilios de por sí fueron porque Israel fue desobediente o no quiso seguir el consejo de Dios de dejarse someter y hacer caso a la disciplina que Dios le había puesto, y pues de lógico ellos empezaron y dijeron: no, nosotros no nos vamos a someter, y pues por eso vinieron estos diferentes exilios, ¿no? Y pues ya acá en el último exilio fue cuando se quema literalmente el templo. El templo de Salomón es destruido acá en el 586 a.C. Y pues también se incendia la mayoría de la ciudad. Ahí es donde pasan realmente muchas cosas, y pues ahí por eso quedan heridos, quedan enfermos, quedan muchas cosas, porque en este año fue, digamos que el exilio más difícil, o fue casi una guerra entre Israel y Babilonia pues fue con todas las de ganar, ¿no? Israel de por sí no pudo hacer nada. Ustedes léanse la historia, pero les comento así a grandes rasgos. Eso está más o menos en los últimos capítulos de Segunda de Reyes. Está toda esta historia acerca de
cómo llegó Nabucodonosor y conquistó todo Israel, ¿no? Eso sería la primer bestia que está en el verso 4, ¿sí? De Daniel 7. Y esto tiene que ver también con lo que dice Deuteronomio 28:49. Recordemos que ya en este verso está hablando acerca de las consecuencias por no obedecer al Eterno. ¿Listo? Entonces estamos hablando que acá en Deuteronomio 28:49 son las consecuencias de no obedecer o no cumplir los mandatos de Dios, ¿no? Eso lo estábamos viendo literalmente cuando estábamos viendo el diamante, ¿no? Dice, el Señor traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. De por sí Babilonia hablaba en un idioma totalmente que el pueblo no conocía, ¿sí? Fuera de eso, en su símbolo, pues tiene el león con alas de águila, ¿no? Entonces podemos ver, ¿sí? Que el Eterno literalmente desde la época de Moisés ya le estaba diciendo al pueblo con qué nación lo iba a castigar si ellos no obedecían o seguían los mandatos. Cabe entender que Dios les estaba hablando desde antemano a la casa de Judá que se volvieran, que siguieran las instrucciones. Por lo menos eso lo podemos ver con Jeremías. Jeremías estuvo hablando casi 40 años antes de que sucediera todo esto, ¿sí? Digo casi porque realmente no fueron totalmente los 40 años, eso hay que hacer las debidas numeraciones y línea de tiempo para entender realmente desde cuándo habló, porque él estuvo hablando en tiempos donde había paz, donde todo el pueblo estaba bien, pero ninguno quiso escucharlo. Cuando ya vieron todo lo que se avecinaba y estaban viviendo acerca de esto, pues fue que vieron y vieron realmente las consecuencias de lo que estaba pasando, ¿no? Eso es algo que estamos y que estamos viendo acá con la primera bestia. Vamos a irnos ahora. Todo esto es lo que hizo el imperio babilónico, todo lo que es como moradito, ¿sí? Esta parte de acá es el imperio babilónico. Recordemos que ellos vinieron después del imperio asirio. El imperio asirio alcanzó a conquistar toda esta parte roja, ¿sí? Llegaron incluso hasta Egipto. Pero ya Babilonia no llegó hasta Egipto, ¿sí? Les faltó conquistar y tampoco alzaron hasta acá. ¿Sí? La importancia de saber qué regiones realmente vino Babilonia. Babilonia estaba acá y llegó a conquistar hasta Samaria. Por eso dice que vendrá un pueblo de un extremo para conquistarte, ¿no? Entonces vemos que realmente la profecía se cumple casi a cabalidad, ¿no? Pues casi literalmente, ¿listo? Vamos a ver la segunda bestia que está en el siguiente verso, ¿sí? En el siguiente verso de Daniel 7. Verso 5 dice, y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más del otro, es decir, andaba casi cojo, manqueando de un lado más que el otro, ¿sí? Y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. O sea, imagínate lo que le está diciendo, ¿no? Levántate y devora mucha carne. Y eso lo vamos a ver acá con la segunda bestia, ¿sí? Con la segunda bestia vamos a ver que está hablando de otro imperio, ¿sí? Nos da la característica que es un oso con tres costillas entre los dientes, así como lo vemos en el dibujito. Este imperio es el imperio medo-persa. ¿Por qué se dice que es cojeando? Porque es que se cree, ¿sí? Que los persas eran robustos, eran grandes, ¿sí? Pero los medos eran bajitos, pero con una población
numerosa. Por eso es que el reino pues subía de un lado y bajaba del otro, es decir, podía tener un rey de Persia y después un rey de Medo. Por eso podían ir cambiando, ¿sí? Caminando, o sea, casi el oso como cojo, ¿no? Eso se cree por un lado. Otro es que era por el simbolismo de la nación. Unos eran altos, es decir, la parte más recta del oso, donde se podía parar muy bien, era lo que significaban los persas. En cambio, cuando manqueaba, como los medos eran más bajitos, por eso había ese desfasis en cuanto a al equilibrio que debería tener el oso, ¿no? No tenía sus dos pies o las cuatro extremidades del mismo tamaño, sino que las dos extremidades de un lado eran mucho más cortas, significando esta parte de que este imperio era de unos altos con otros bajitos, ¿no? Se puede entender de las dos maneras, ¿sí? Acá esto es teoría, porque realmente no sabemos el oso realmente por qué manqueaba, ¿listo? Cuando hablamos de tres costillas entre la boca, vamos a ver que fueron tres reyes o tres emperadores que estuvieron en esta época y de los cuales nosotros hemos conocido algunos, ¿sí? Está el rey Ciro, del cual habla en la profecía de Isaías y que se muestra y se ve ya literalmente con Daniel. Ciro es el que echa a Daniel en el foso de los leones, ¿sí? Y es uno que también hace el edicto, esto ya está en el libro de Esdras, donde él promulga un edicto donde pueden regresar todos aquellos que estaban exiliados en Babilonia, que pudieran volver a Jerusalén y reconstruirla totalmente. Sí, eso ya lo vemos en el primer capítulo de Esdras. Y y se dice que solo regresaron el 5, yo iría del 2 al 10%, porque no sabemos, unos dicen que el 2%, otros dicen que el 5%, otros dicen que el 10%. Realmente no hay una conclusión, lo único que se sabe fue que fueron pocos, ¿sí? Fue un remanente realmente de todo el pueblo que fue, ¿listo? Y Sí. el siguiente, dime. ¿Alguien iba a hablar? ¿Ninguno? Vale. Entonces, el siguiente es Darío, ¿sí? Que es de la época de Esdras y Nehemías y Zorobabel, el rey Darío, ¿no? O sea, es uno de los que hemos escuchado en algunas historias. ¿Por qué no me mandas aquí un... Y el otro que vamos a ver es el rey Asuero. Creo que este sí lo hemos escuchado con la reina Esther, ¿no? Este es el otro rey que vamos a ver a lo largo de este imperio, mientras que estuvo este imperio de los medos y los persas. ¿Listo? Y creo que este fue el imperio donde no hubo tanta complicación con Israel, fue incluso el imperio donde más le dio ayudas a Israel. Incluso vemos que una israelita como era Esther estaba reinando sobre Medo y Persa, ¿no? O sea, imagínate todo lo que Dios hizo para lograr esto, y leer esas historias realmente uno lo dejan asombrado de ver cómo Dios utiliza sus hilos, ¿sí? Y mueve sus hilos para proteger siempre al pueblo de Israel, ¿no? Eso es algo que vemos acá con la segunda bestia. Acá vamos a ver, ¿sí? Todo lo que conquistó el imperio medo-persa. Fue esta parte, llegó a conquistar acá hasta Judea, ¿sí? ¿Qué fue después? ¿Sí? Acá se ven los diferentes reyes. Tres reyes conquistaron y acá vemos los tres colores, el significado de los tres reyes, lo que hicieron a lo largo de sus reinados, ¿vale? Eso fue lo que conquistó el imperio Medo-Persia. ¿Listo? Y seguimos con la tercera bestia. ¿Mm? En la tercera bestia lo vemos en el verso 6.
Dice, después de esto miré y he aquí otra bestia, semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio, es decir, le fue dado poder, ¿sí? ¿Listo? Entonces vemos que acá ya es que un leopardo y vamos a ver qué tiene que ver con uno de los principales gobernadores del siguiente imperio que se levantó, ¿sí? Si me siguen escuchando, ven que realmente hablo muy mal y no me escuchan bien y no entienden bien lo que estoy diciendo, me avisan para yo coger y hacer algo acá para ver si se mejora el sonido, ¿listo? No, ya te escuchas bien. Ah, listo, vale, vale. Entonces en la tercera bestia vamos a ver que es un leopardo con 4 cabezas y 4 alas en sus costados, ¿sí? Este leopardo vamos a ver que tiene que ver con Grecia, ¿sí? Y leopardo por la velocidad en que conquista todo, ¿listo? Grecia, recordemos que estuvieron desde el 331 al 168 antes de Cristo, ¿listo? Y durante este reinado de Persia también pasaron muchas cosas a lo largo del pueblo judío, ¿sí? O el pueblo de Israel. Así más o menos podemos ver este leopardo con 4 cabezas y cuatro alas, ¿no? Que nos dice las escrituras. Vamos a ver que se dice que se compara con un leopardo porque el principal que conquistó todo e hizo el imperio griego fue Alejandro Magno. Si ustedes se ponen a averiguar acerca de la historia de Alejandro Magno, fue uno de los más grandes estrategas más bien, a nivel de guerra, ¿sí? Y conquistó todo el imperio en menos de 10 años. Si no estoy mal, 10 a 12 años, más o menos, porque él nomás fue que cogiera el poder, se hiciera ya líder de escuadrón y todo esto, y empezó a conquistar. De tal manera que hizo casi todo el imperio, pero el problema es que él murió muy joven. ¿Sí? Así como hizo y conquistó todo de manera muy rápida, pero también murió muy joven debido a una enfermedad que él tenía. ¿Sí? Por eso al morir Alejandro, pues el imperio lo divide en sus 4 generales, por eso 4 cabezas y 4 alas, ¿sí? Entonces, al dividirlo en 4 generales, pues el reino queda dividido, ¿sí? Ya no es lo mismo. Entonces, vamos a ver que una de las divisiones fue uno de los generales fue Lisimaco, esos nombres son todos raros, que a él le correspondió Tarsia y Asia Menor, ¿sí? El otro fue Casandro, ¿sí? Que le tocó Macedonia y Grecia. El otro fue Ptolomeo, o Ptolomeo, bueno, no sé cómo se lee ahí, que le tocó Egipto y Libia, ¿sí? Y el otro es el Leuco, ¿sí? Que le tocó Babilonia y Siria, lo que actualmente es Asia. ¿Listo? Esto sí lo puede decir los chiquitos que estén estudiando historia. Creo que parte de esto ya le estarán enseñando acerca de las divisiones y cómo se dividió Grecia y cómo estuvieron estos, si les enseñan acerca de todo esto, ¿no? Esto era algo que pasó y fue una conquista muy grande y estos 4 emperadores eran los que tenían que hacer que pues el imperio griego permaneciera y durara, ¿no? Eso lo vemos. Acá vamos a ver y los 4 colores que vemos acá es la división. Casandro le tocó esta parte acá que es naranja, ¿sí? Lisimaco es la parte acá verdecita, ¿sí? Y Ptolomeo es esta parte de acá que le tocó Egipto con Israel,
¿sí? O sea, si vemos Ptolomeo primero, bueno, ese también se escribe con P, le tocó toda esta parte, ¿sí? Entonces ya uno más o menos puede saber qué general estuvo, qué época estuvo y averiguar un poquito más acerca de la historia. Y vemos que a Seleuco le tocó la mayor parte de la división, es decir, muy posiblemente Alejandro Magno tenía mucha más confianza en Seleuco que en los otros tres generales, ¿no? Por la partición, ¿no? No sabemos por qué se partió así, bueno, eso ya es saber el pensamiento de ellos, es como complicado, ¿sí? Y más ahorita. Pero entonces por lo menos así podemos saber qué fue lo que ellos realmente estuvieron teniendo, ¿listo? Con eso ya vemos las tres bestias, ¿sí? A lo largo de las escrituras. Dinos, Pedrito. Perdón por la interrupción. Tranquilo. ¿Seleuco con qué parte se quedó o gobernó? Con toda esta parte roja, si la ves ahí, todo lo rojo que ves es de Seleuco. Ah, perdón, es que en la diapositiva anterior, no sé si la puedes poner. ¿Esta? Sí, aquí dice Babilonia. Y Siria. Babilonia, un segundito. Ahora sí. Gracias. Vale. Igual si vemos Babilonia, Babilonia queda más o menos por este lado, ¿sí? Y Siria queda por todo este lado de acá. Si no estoy, si mal no estoy, ¿no? Si no me da, si no me va mal en geografía, si me rajo en geografía, por favor me dicen, porque yo casi de estos mapas casi no los estudio mucho, entonces por eso a veces se me esto. Pero más o menos por ahí me ubico, ¿no? Babilonia es más o menos por acá. Y lo que era, a ver, acá está Babilonia, ¿sí? Y Asiria, Asiria es el otro, el que estábamos leyendo, queda más o menos por acá, ¿sí? Ustedes ya lo pueden ver en mapas actuales, ¿no? Y pues igual todo esto corresponde también a Asia, ¿no? Asia Menor como tal. ¿Listo? Vamos a ver la cuarta bestia, ¿sí? Que está en el siguiente verso, que es el verso 7, ¿sí? En el verso 7 nos dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, vuelve y enfatiza en lugar donde no había Torah, donde no había instrucción, donde no había nada. Y dice, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Sí? Entonces vemos que esta cuarta bestia, pues Daniel realmente no supo escribirla, no supo decir, venga, puede ser así, puede ser con este animal, pues qué animal tiene 10 cuernos, o que por lo menos le pueda poner un cuerno, muy posiblemente él no conocía el unicornio, ¿sí? Porque si no lo hubiera asemejado, digo yo, ¿no? Poniéndolo con cuernos, ¿no? Lo único que animal así que vemos como de la mitología griega es el unicornio, ¿no? Que tiene cuernos en su frente, ¿no? Entonces ahí podemos ver acerca de esto, ¿no? Entonces en esta cuarta bestia, ¿sí? Que la vamos a ver acá, es una bestia terrible en gran manera, ¿sí? Y esta bestia, muchos dicen que todavía no ha llegado esta bestia y la catalogan con el último reinado, ¿sí? A nivel hombre, que es lo del anticristo,
pero vamos a ver que se puede ligar también con el siguiente imperio, que es el Imperio Romano, ¿sí? Que está del 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. ¿Listo? Esta bestia duró casi más de 600 años reinando, y que si nosotros lo ponemos a mirar todavía está reinando, ¿sí? Porque hoy en día estamos bajo la ideología de greco-romano, ¿cierto? Casi todo lo que conocemos es de la mitología griega con mezclas de todo lo que hizo Roma, ¿no? Entonces vamos a ver que tiene 10 cuernos, y se dice que estos 10 cuernos representan a 10 emperadores que estuvieron en su momento. Acá, acá vamos a ver, esto es una teoría, no es 100%, porque muchos dicen que estos 10 cuernos no se saben realmente si fueron esos 10 emperadores, porque antes de eso hubieron más, o si realmente están hablando de otra cosa, ¿no? Entonces, para que lo tengamos presente, ¿listo? Entonces se cree que fue Julio César el primero, que estuvo él del año 49 al 44 antes de Cristo, ¿sí? El segundo, vamos a ver que fue Augusto César, que fue del 27 al 14 antes de Cristo. Recordemos que este Augusto César pues estuvo más o menos para el tiempo de, ya para cercano al tiempo de Jesucristo, ¿no? Después estuvo Tiberio, que Tiberio pues estuvo ya en el tiempo de Jesucristo, que estuvo del 14 antes de Cristo al 37 después de Cristo. ¿Listo? Después sigue Calígula, ese nombre, del 37 al 41 después de Cristo. Después viene Claudio I, ¿sí? Que es el que nos habla en el libro de los Hechos, que está del 41 al 54 después de Cristo. ¿Listo? Después sigue Nerón, uno de los que más loco fue a lo largo de ser emperador romano, ¿sí? Que estuvo del 54 al 68 después de Cristo. Él mandó incendiar Roma y le echó la culpa al pueblo judío, ¿sí? Y incluso hizo que muchos de los judíos murieran a mano de él, incluso los quemaron y los colgaron como si fueran antorchas humanas en medio de Roma. O sea, este fue el emperador, uno de los emperadores más locos que ha habido a lo largo de la historia, ¿sí? Incluso a él lo llamaron lunático. Bueno, hay ciertas teorías de cómo murió él. Unos dicen que él mismo se suicidó, otros dicen que lo mataron. Bueno, eso ahí acerca de Nerón hay mucha controversia acerca de él. Ustedes pueden investigar, y la vida de él realmente fue algo no tan buena, ¿no? El siguiente fue Galba, ¿sí? Que fue el 68 al 69 después de Cristo. Después sigue Otto, que fue en el año 69 después de Cristo, y vamos a ver que los últimos casi fueron todos en el año 69. Después sigue Vitelio, que fue en el año 69 después de Cristo, y por último tenemos a Vespasiano, que fue en el año 69 al 79 después de Cristo. Y acá es donde se da la destrucción del segundo templo a manos del hijo de Vespasiano, que en ese tiempo era Tito, el general más aclamado de Roma en ese tiempo, y viene y destruye el segundo templo. Se cree que él no lo quiso destruir. Se cree que, según lo que dice un historiador, dice que él no lo quiso destruir, pero pues debido a tanta levantamiento del pueblo judío, pues le tocó incendiar el templo, ¿no? Igual, pues eso estaba escrito, que no iba a quedar piedra sobre piedra, ¿no? Entonces, eso fue lo que llegó a ser, y pues literalmente, para el tiempo de Tito, Jerusalén vino quedando así, en llamas, ¿no?
para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces, esta es una bestia que no se conoce. Recordemos que hablaba de 10 cuernos, de los cuales 3 cuernos fueron arrancados, ¿sí? Y estos 3 cuernos está hablando de 3 tribus que habían para esa época, que eran los erulos, los vándalos y los ostrogodos, ¿no? Que eran tribus, ahorita no me acuerdo el nombre, eran estas tribus de las cuales para esa época eran muy conocidas. Incluso creo que nosotros a nivel de historia los llegamos a escuchar, lo que era de los visigodos, los francos, los anglosajones, los alemanes, todo eso lo que pasaba en esa época. Esto para esa época, estos 3, Roma le tocó pelear con estas 3 en su época, y ahí fue donde vino a salir el cuerno mayor, porque pues Roma conquistó esta parte que después vino a ser su capital, ¿no? Y pues acá ya no eran los erulos, sino ya era Roma, ¿sí? Teniendo este lugar, y pues fue donde hicieron su capital. Por eso dice que de allí salió un cuerno más grande, ¿no? Con ojos y con boca, ¿no? Que después se vino a crear ese cuerno, vino a ser lo que hoy en día conocemos como el clero, ¿sí? Si nosotros miramos este verso de este cuerno pequeño que hablaba grandes cosas, acá cuando habla grandes cosas, Egle, gracias, dice que eran pueblos bárbaros, exactamente, es que a veces me olvida un poco de la parte histórica. Yo para la historia soy un poco no tan sabia en ese aspecto, ¿sí? Pero gracias, para eso los tengo ustedes, que ustedes me ayudan en historia y todo eso. Acá en el verso 8 dice que este cuerno pequeño que tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, ¿sí? Entonces, este cuerno, o bueno, este hablaba grandes cosas, y vamos a ver que en diferentes versiones de las escrituras lo pone que hablaba no cosas bonitas, porque pareciera que hablara cosas bonitas, pero realmente hablaba cosas malas, ¿sí? Por lo menos si lo vemos en esta versión, acá es que acá no me dice la versión, la BAT, a ver si la encuentro acá rapidez. No la veo acá arriba. Bueno, en esta versión, sí, dice, mientras se fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño. Por causa de este fueron arrancados tres de los primeros. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que profería, ¿qué? Insolencias. O sea, no hablaba nada bonito, ¿sí? Decía insolencias, ¿sí? Es esta, la Biblia Bat, que es la Biblia al día, ¿vale? Por si al caso quieren ver la traducción después ustedes. Acá, por lo menos en la Biblia castellana, ¿sí? Dice que y una boca que pronunciaba palabras grandilocuentes, es decir, sabía hablar, eso hagan de cuenta como un político, ¿no? Eso sí tiene hartas palabras y dice palabras lisonjeras, nos llegan a los oídos y parecen muy tiernas, muy bonitas, pero realmente lo que buscan es lo contrario, ¿no? Arruinar, dañar o todo esto. Eso no estoy diciendo que ahora todos los políticos sean así, ¿no? Hay unos que cumplen como hay otros que no, ¿no? Otra versión que podemos ver es esta, no, porque se me acá. La Jerusalén del 2001 nos dice, y una boca que decía barbaridades. Imagínense, barbaridades, ¿no? Otra que podemos ver es esta. Esta creo que es la Biblia de Jerusalén, la BLA. Ah, no, la Biblia latinoamericana, ¿sí? La BLA,
dice, y una boca que hablaba con mucha arrogancia, ¿sí? Arrogancia, ¿sí? Y pues ahí ya ustedes pueden seguir mirando otras diferentes versiones acerca de este texto. Entonces, si vemos, realmente no hablaba cosas muy bonitas, porque acá en la Reina Valera pareciera que dijera grandes cosas, o sea, cosas buenas, pero realmente lo que decía era puro engaño, pura barbaridad, ¿no? Eso es lo que es cuando escuchamos a alguien inventar cuentos, inventar cosas, y uno dice, usted sí es que es bárbaro usted hablando, ¿no? Eso se inventa, ¿cierto? Eso mismo podemos ver acá, ¿no? Y por eso sigue diciendo, verso 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Y esto pues ya lo podemos conectar, acá ya lo vamos a ir conectando hacia los tiempos finales, ¿sí? Que esta última cuarta bestia pues viene también siendo parte del último tiempo. Sí, es el reinado último del hombre. Por eso sigue diciendo verso 13. Miraba yo en la visión de noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Lo que nos dice Zacarías, lo que nos dice Mateo 24, lo que nos dice Apocalipsis, ¿quién es el que baja del cielo? Que todo ojo lo ve y que todo hombre se arrodilla ante él. Pues Yeshua, ¿cierto? Jesucristo. Dice que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Esto se va a cumplir, todo esto que está diciendo acá, se va a cumplir en Apocalipsis 20, ¿sí? Que es donde, bueno, Apocalipsis 19, donde él baja con todo su poder, en caballo blanco baja Jesucristo con toda su autoridad ya directamente a reinar él sobre la tierra. ¿Listo? Ahí les estoy dando más o menos esto. Y dice y sigue diciendo el verso 15, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló y me hizo conocer la interpretación de estas cosas. ¿Qué dice? Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo. El reino de los santos del Altísimo, que es Israel. Van a reinar sobre Israel, ¿sí? Y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia.
que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual había caído Tares. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. O sea, imagínate. Dice que cuerno pequeño, pero era más grande que sus compañeros. Tenía la autoridad sobre lo demás. Si lo vemos, si el clero hoy en día, como se conoce ya el catolicismo, pues tiene uno que lidera incluso, ustedes ven y hasta los presidentes le rinden pleitesía al Papa, ¿no? Entonces tiene más autoridad sobre todos. Sigue verso 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Qué pasó para el tiempo? Bueno, esto ya lo vamos a ver cuando estemos en el siguiente tema, que es el que vamos a ver muy posiblemente en la clase entrante, y es que en el primer siglo, cuando se estaba preparando y cuando Roma estaba, pues vamos a ver que ellos fueron muchos de los que persiguieron a los primeros y persiguieron a Jesucristo. Jesucristo fue muerto a manos de Roma, los discípulos, la mayoría fueron, algunos fueron muertos a mano de Roma y así sucesivamente, ¿no? Y pues la persecución que hubo después del 70 después de Cristo, con la revuelta de los judíos y todo eso, que eso ya lo vamos a ver la clase entrante, pues eso hizo que provocara guerra y que fueran vencidos, ¿sí? Y sigue en el verso 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Esto va a pasar, llegó el tiempo y los santos recibieron el tiempo, esto va a pasar para tiempos finales. Hoy en día nosotros no podemos decir que los santos están reinando y que el reino de Dios está establecido. No, todavía no lo podemos decir al 100%, está empezando en nuestras vidas se está dando el reino de Dios, pero todavía no está a nivel mundial, ¿cierto? Verso 23, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y desmenuzará. Algo que despedazará, perdón, algo que hizo Roma, por lo menos cuando ellos conquistaban, cuando ellos llegaban a cada nación, pues ellos lo que hacían era ¿qué? Despojarla, arruinarla y acabar con todo lo que había por delante, ¿sí? Tanto que muchos de los que ellos querían y llegar a conquistar, muchos preferían suicidarse. Algo así pasó con, incluso cuando ellos llegaron a conquistar todo lo que fue Israel, ¿sí? Llegaron a conquistar Masada, y Masada, pues ellos antes de caer en manos de los romanos, pues prefirieron suicidarse, porque pues caer en manos de ellos no era nada grato. Ustedes pueden averiguar cómo era la conquista de ellos, y ellos realmente eran sanguinarios, sangrientos, y pues definitivamente eso ellos pues no tenían, digamos, como ese temor, ¿no? De todo lo que estaban haciendo. Sigue diciendo verso 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derivará, y hablará palabras contra el Altísimo, o sea, irá en contra de Dios, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medios tiempos. Entonces acá vamos a analizar este pedazo. Intentará o pensará cambiar los tiempos y la ley.
¿sí? Esto es algo, si no estoy mal, es lo que nos sigue acá en cuanto a lo que venimos hablando, ¿sí? Ay, se me quedó. Literalmente se quedó ahí en estas dos. Déjenmela, porque no me deja salir de acá. Bueno, acá tenemos los pueblos bárbaros, sí, estaba como decía Egle, estos tres fueron los que ellos tumbaron. Bueno, acá no me habla acerca de esto, pero lo vamos a ver nosotros directamente acá en la Biblia, ¿listo? No me habla acerca de estos tres cosas. Entonces, vamos a ver acá que intentaron cambiar los tiempos y la ley. La ley, ¿cuál es? La instrucción, la Torá, ¿cierto? La ley dada a Moisés, ¿cierto? ¿Será que sí la intentaron cambiar? ¿Será que sí la cambiaron? ¿Ustedes qué creen? Egle está diciendo que sí allá con la cabecita. ¿Y todos están de acuerdo? Sí la cambiaron. Uh-huh. Exactamente. Sí, sí, la cambiaron. Uh-huh. La ley. Ajá. Sí. Eso, me gusta que todos participen, exactamente. La ley fue cambiada del todo. Hoy en día, ¿qué se dice? No, eso de Dios, ¿para qué tienes que hacerlo? Eso te están quitando la libertad. Eso del Antiguo Testamento, eso está pasado de moda, eso es viejo, eso es anticuado. Eso para qué seguirlo, ¿cierto? Y muchas otras cosas dicen, ¿cierto? Eso ya lo entendemos y ya lo estudiamos incluso un poquito más detallados con la ley dada a Moisés, ¿cierto? Miramos si realmente estaba acabada, si realmente no, si realmente debíamos seguirla o no, ¿cierto? Vamos a ver el cambiar los tiempos. ¿Qué significa esto? Para eso también vamos a ir al Strong, ¿sí? Me la cambio acá. Y nos vamos a ir al Strong. Uy, se me bajó harto. Estamos en el verso 25. Pensar a cambiar los tiempos. Acá vemos la palabra tiempos, que es el espérate que este no es. Este es así, Senam. Es este. H2166, sino que acá me lo liga con otras cosas. En un momento. Bueno, acá dice que es Enant, que es edad, tiempo, vez, ¿sí? Pero vamos a ver que viene también acá de Semán, que tiene que ver con ocasión o algo designado. También tiene que ver con esta palabra, bueno, igual es lo mismo, es la misma 2165, ¿sí? Se los voy a poner un poquito más grande, que es ocasión designada o tiempo designado. ¿Cuál será la ocasión designada en un matrimonio? ¿Quién me puede decir? Una fecha exacta o establecida en un matrimonio que, mejor dicho, no se pueden perder. No se te escuchó, Egle, pero sí te entendí. Cuando uno se casa, El aniversario, El ¿sí? aniversario, sí. Exactamente. sí, Es una cuando fecha uno, la establecida. fecha de que cuando uno se Exactamente, es una fecha establecida, ¿sí? Es una fecha de recordación, ¿cierto? Eso y esa fecha es recordada hasta que lleguemos a la vejez, a no ser que se nos olvide o a no ser que pasen X cosas, ¿cierto? Es una ocasión establecida. Dios nos dejó varias fechas establecidas a lo largo de las escrituras que son sus festividades. Eso ya los vamos a ver en otro tiempo un poquito más. Pero vamos a ver que acá está hablando de ocasión o tiempo designado. Entonces, ¿será que nosotros estamos siguiendo las fiestas que dice el Eterno en su palabra o estamos siguiendo las festividades que bien nos parece a nosotros hacerlas o lo que el mundo nos vende? ¿Cuál de esas estamos siguiendo nosotros? pues ahorita las estamos siguiendo las de que dice la Biblia, la palabra. Sí, pero pues ya los que conocemos, ¿no? Pero antes de conocer Sí. todas estas de escrituras, antes de todo esto, pues Ah, estábamos haciendo las del La mundo. bien. sí, lo que
lo que nos decían los hombres. La Exactamente, Navidad. exactamente. Las que no tienen mucho que ver con Dios. Acá les hago una pregunta. ¿Será que el festejar Halloween, sea o no sea, y ahí es que hay muchas iglesias que por lo menos utilizan esta festividad y dicen, no, nosotros también necesitamos utilizar esta festividad para traer niños a la iglesia? Y utilizan disfraces que tienen que ver con la iglesia, que tienen que cosas que tienen que ver con la iglesia, pero ¿será que eso está correcto? Y esto lo podemos ver desde este punto de vista. Si a tu papá le gusta que le celebren el cumpleaños, no sé, le gusta que le celebren el cumpleaños tipo Texas, ¿sí? Todo así, todo vaquerito, todo bonito, todo así, bueno, no sé, hagan de cuenta tipo Texas, ¿sí? Lo hemos visto en las películas, pero ustedes dicen, no, yo lo quiero hacer como yo quiera y es que a mí me gustó más los cumpleaños chinos, entonces se lo va a celebrar a mi papá como un cumpleaños chino, ¿sí? ¿Será que el papá va a estar agradecido? ¿Será que el papá va a estar a gusto en esa celebración cuando ni siquiera entiende qué es lo que se hace o ciertos rituales que se hacen en un cumpleaños chino? ¿Sí? En cambio, él siendo texano, él siendo de Texas, vienen y le hacen un cumpleaños que nada que ver, que él no entiende, que no es de lo que él quiere. ¿Será que va a estar agradecido? ¿Será que él va a entender y va a coger eso como aprecio? ¿Cierto que no? Es lo mismo que a mí me vengan a celebrar el cumpleaños y me traigan una víbora de regalo y es que, ay, no, es que eso es para darte alegría y darte, mejor dicho, vida, ¿sí? O fertilidad, porque muchas, en algunas culturas ligan la culebra con fertilidad, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, o sea, ¿cómo, no? Entonces ahí es donde vemos, ¿sí? Que nosotros no podemos cambiar o tergiversar o decir, venga, es que yo puedo santificar esta fiesta que es de paganos, que es que viene de origen totalmente eso, y la puedo hacer a la voluntad que yo quiera y presentársela a mi Padre Celestial. Si no lo hacemos con nosotros y con nuestros padres, ¿cierto? No nos gustan que nos den cosas que no nos gustan. Imagínate, ay no, es que como a mi hermano le gustan los sapos y él te quiere regalar un sapo porque es que son tan bonitos, coge y le pone un vestido, lo arregla bien bonito, le pone corbata y todo, para que a ti te guste, ¿te va a gustar de todos modos? No, sapo es sapo, por más que se vista bonito, queda igual y es igual que un sapo, ¿cierto? Entonces nosotros no podemos cambiarle y no podemos decir algo que Dios ya dijo, esto no lo hagan y nosotros hacerlo, ¿sí? Igual eso ya lo vamos a ver, qué citas o qué festividades son las que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Entonces si vemos realmente este cuerno pequeño logró lo que quería, que era cambiar los tiempos, ¿no? Entonces, este cuerno pequeño sí hizo que sí cambió realmente los tiempos, es decir, las festividades y también la instrucción. Incluso hoy en día es tranquilo, lo que bien a ti te parezca, eso lo puedes hacer, ¿cierto? Y nosotros decimos, ay, pues bueno, desde que yo no dañe a los demás, todo está permitido, ¿cierto? Pero el problema es que hay ciertas cosas que también te pueden dañar a ti, de acuerdo a lo que esto, ¿cierto? Entonces ahí es donde vemos. Por eso dice, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Este tiempo y tiempos y medio tiempo está hablando de 3 años y medio y esto ya lo podemos ligar con la profecía de Apocalipsis ligándola con el anticristo. Por eso esta bestia pues era tan complicada en discernir porque si vemos no está hablando de un solo tiempo, ¿sí? Está hablando de un tiempo muy
largo, muy extenso, donde se iban a levantar reyes, naciones, príncipes, pero el que seguía gobernando era la misma bestia, ¿sí? Y que va a llegar hasta el punto en que llegue el hijo de perdición, como lo llama Pablo, ¿sí? Se levante el hijo de perdición y lo que haga es hacer todo lo opuesto a Dios, incluso crear su propia religión, porque él va a decir, a mí me tienen que adorar y a nadie más. O sea, ya no va a haber otra religión, sino directamente lo de él. Muy parecido a lo que pasó con Nabucodonosor cuando levantó esa estatua de oro, ¿sí? Y dijo que todos tenían que adorarlo a él. El que no se arrodillara y no lo adorara a él, lo iban a matar, sin importar la religión que tuviera, ¿no? Muy posiblemente también va a pasar así. Va a decir, ustedes pueden profesar sus religiones y todo, pero el principal al que tienen que adorar es a mí, y cuando yo diga y como yo quiera, igual, ¿no? Bueno, eso es algo que nos habla un poquito más Apocalipsis, pero no vamos a entrar en ese tema, no es el de hoy. Y sigue en el verso 26, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí es el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, es decir, se empalideció, quedó como hoja de papel, pero guardé el asunto en mi corazón, ¿sí? Imagínate, y es que acá, si ustedes miran, dice que este sueño, dice, luego escribió el sueño y retrató lo principal del asunto. Lo principal. No lo detalló tal cual como él lo vio. Muchas cosas muy posiblemente no las escribió, quedaron solo entre Dios y Daniel, ¿sí? Y por eso hay cosas que nosotros no podemos llegar a entender a totalidad. Pero si lo miramos, todo este capítulo 7 está hablando, ¿sí? Acerca de esa conquista y de todo eso que a nivel histórico ha pasado en este mundo. Ahorita todavía estamos bajo el reinado de la cuarta bestia, y ese reinado de la cuarta bestia va a seguir, y el rey que va a ser mayor en este reinado de la cuarta bestia va a ser el hijo de perdición, ¿sí? Y se va a culminar directamente y literalmente se va a culminar cuando venga el Hijo de Hombre, que venga Jesucristo, que venga Yeshua a reinar, y que eso ya se da en el capítulo 19 y 20 de Apocalipsis. Ustedes ya pueden leer muy bien todo esto, ¿vale? Esto sería con Daniel 7, y esto vamos a ver que en los profetas, el ligar estos 4 imperios, lo que es Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, también hay otro profeta que lo liga, pero con plagas, con otro tipo de animales. Y ese es el que vamos a ver acá. Vamos a irnos a Joel, ¿sí? Acá les comparto diapositiva. Nos vamos a ir a Joel, ¿sí? Joel 1, vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Déjenme los busco acá en las escrituras para que todos lo podamos leer. Se me perdió Joel acá. Joel 1. Vamos a leer desde el verso 1 y dice, palabra del Eterno que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y a sus hijos a la otra generación. ¿Por qué? Porque no estaba hablando solo de un tiempo exacto. Dice, lo que quedó de la oruga,
lo comió el saltón. Y lo que quedó del saltón comió el revoltón. Y la langosta comió lo del revoltón que había quedado, ¿sí? Este verso 4 está ligado a lo que vemos en Daniel 7, ¿sí? ¿Cómo está ligado? Lo vamos a ver. Dice que la oruga, ¿sí? Empieza con la oruga y Babilonia vino siendo la oruga, ¿sí? Ella cogió, dañó, cortó la oruga, ¿qué hace? Corta, ¿cierto? Segmenta, ¿sí? Eso es lo que hizo la oruga. Babilonia, ¿qué hizo? Cortó el pueblo en 3 partes, igual que lo hace la oruga. Cuando se come una hoja, pues ¿qué hace? La parte en diferentes pedazos para podérsela devorar, ¿cierto? Después sigue el saltón, ¿cierto? El saltón, pues ¿qué hace este saltón? Son muchos, tiende a ser demasiados, por eso se liga con Medo-Persia. Recordemos que Persia era pueblo numeroso en gran cantidad y venía pues asimismo conquistaba, ¿no? Después sigue el revoltón, que es Grecia. Este a mí me impactó porque es el que saca su lengua para devorarse a su presa, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Grecia? Pues Grecia lo que hizo fue devorar el cerebro de las personas. ¿Qué quiero decir con eso? Grecia fue el que implementó las escuelas, la filosofía, muchas de las cosas que hoy en día tenemos, que la mayoría, no quiero decir que sean buenas, en cierta parte ha sido bueno, pero también ha sido utilizado para alejarnos de Dios, ¿sí? Porque hoy en día, ¿será que en las escuelas nos enseñan a acercarnos a Dios? ¿Será que la filosofía nos enseña a acercarnos a Dios? Todo eso ha sido utilizado para más bien que alejarnos de Dios y sacarnos, ahí sí como dicen por ahí, lavarnos el cerebro de la mala manera, ¿no? A nosotros casi siempre que estudiamos las escrituras nos dicen, es que te lavaron el cerebro. Pues sí, te quitaron ese bichito que succionaba tus pensamientos, el que razonaras, el que pensaras, el que te preguntaras, y ahora sí estás viendo las cosas claras. Pero, ¿qué pasa? Tú te estás dejando succionar el cerebro, o mejor dicho, el mundo, mientras que en este imperio griego, pues empezaron a meter cosas y filosofías y pensamientos que más bien en vez de acercarnos a Dios nos hacían distanciar de Dios, ¿no? Y que eso pues viene a ser lo que hace la langosta, después él viene a devorarse todo y pues Roma hace una inclusión de lo que hizo Grecia y de lo que hacía él con tal de destruir todo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Roma? Pues dijo acá, ustedes ya no tienen que seguir la dieta de Dios, ahora van a hacer la mía, ustedes ya no van a tener que seguir los principios de Dios, van a seguir lo que diga el Papa, ustedes ya no tienen que hacer lo que diga este o este y tienen que hacer lo que yo diga, ¿no? Eso fue claramente lo que hizo Roma, pues entonces vino a destruir el resto de lo que hizo el resto de todos, ¿no? Entonces ahí vemos que esto va muy ligado a las 4 bestias que también estábamos viendo, ¿listo? Por eso vemos que a lo largo de las escrituras nos habla mucho de animales, nos habla mucho de esto, y por eso si ustedes miran la bestia que se habla en Apocalipsis, que habla de la bestia del anticristo, o bueno, no sé si está es lo mismo, habla de esa bestia que va a estar cuando esté el anticristo. Van a ver que tiene mezcla de las 3 bestias que vimos anteriormente, ¿sí? Por eso es una bestia que Daniel no pudo descifrar, ¿vale? Con esto finalizaríamos este tema 6, ¿sí? Igual si vemos, Roma tuvo mucha influencia en nosotros, acá estaba buscando, y tenemos varias influencias en ellos. El derecho, la mayoría del derecho que nosotros conocemos viene de Roma, ¿sí?
no está ligado tanto a lo que Dios dice. Hay muchas cosas que se pasan por alto. Está la mitología, el lenguaje que incluso nosotros tenemos hoy en día es mucho más romano, la religión, ¿no? La religión en todos sus aspectos es más que todo romana, ¿no? Entonces con esto finalizaríamos el estudio de hoy. No vamos a empezar el siguiente porque quedaría muy cortado y el siguiente vamos a ver es mera historia. No vamos a tocar tanto la escritura, necesitamos conocer la historia de lo que pasó después en el primer siglo, después de lo que nos habla las escrituras. Nosotros tenemos más o menos una historia hasta más o menos el 60-64 después de Cristo, que fue lo que se escribieron en todo lo que es el Nuevo Testamento. ¿Sí? Pero de ahí para adelante no sabemos qué fue lo que pasó o qué fue lo que hizo que hoy en día llegáramos al punto de decir yo ya no tengo nada que ver con los judíos, esto es para los judíos, esto es para nosotros. ¿De dónde sacamos todo eso? Pues necesitamos irnos hasta el principio de la historia para la época de Jesucristo, para la época de ese entonces. Venga, ¿qué era lo que realmente pasó? ¿Cuándo se perdió el hilo conductor de decir que Jesucristo ni siquiera enseñar que era judío, sino que pues era de otra religión, o que definitivamente él vino a implementar otra religión? ¿Desde cuándo se dice eso? Todo eso lo vamos a ver la próxima clase acerca de la historia de los primeros 5 siglos, y vamos a ver también cómo se empieza a levantar todo esto del clero, varias de las cosas que se levantaron en ese tiempo, que hoy en día persisten y que trajo incluso el catolicismo, que después lo acogió también el protestantismo, y que eso pues hace que perdamos realmente de vista todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? El que se tergiversó, en qué momento. Todas las escrituras, todo lo que se venían hablando desde Génesis hasta Malaquías, y todo lo que dijo Jesucristo y los apóstoles, desde cuándo se empezaron a tergiversar, y eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿vale? A nivel histórico. ¿Listo? Vale. Entonces, con esto finalizaríamos la clase de hoy. Pensé que me iba a llevar más tiempo, pero no. Entonces, vamos a orar y finalizamos, ya que todos entendieron todo. Les dejo para que ustedes investiguen. La idea no es que solo se queden con lo que se les dio acá, se les dan ciertas cosas cruciales, ciertas partes, pero ustedes investiguen qué tiene que ver este capítulo 7 incluso con el capítulo 2 de Daniel, cómo se complementa, ¿sí? Y qué dicen. Hay muchas teorías acerca de este capítulo 7. Hay otros que dicen todavía no se sabe cuáles estos 3 o este cuerno mayor. Muchos dicen que es el anticristo. Bueno, a nivel simbólico vemos que ya se ha venido cumpliendo. Lo podemos ver con la católica, como también se puede ver con el anticristo, como les vengo diciendo. No se queden solo con lo que les he enseñado. Busquen, investiguen, aprendan. Hoy en día pueden utilizar un poco la inteligencia artificial, les ayuda un poco más en la investigación. No todo lo que dice es verdadero, pero sí les ayuda a ustedes para buscar fuentes acerca de todo este tema, ¿no? O googleen, ¿sí? Googleen, no se queden solo con la información, investiguen, pregunten incluso a gente que es muy estudiada acerca de historia y quieran conocer un poquito más acerca de estos imperios, que los ayudan también a entender qué era lo que pasaba a lo largo de los profetas, porque muchos profetas hablaron a lo largo de estos imperios. Por lo menos Malaquías, Zacarías hablaron mientras que estaban en medio del imperio medo-persa, ¿sí? Daniel se escribió mientras que estaba el imperio babilónico y
parte del medo persa. Entonces, si nosotros no tenemos estos contextos y cómo era ese momento a nivel cultural, político y todo esto que llevaba, pues vamos a perder parte de lo que Dios también nos quería enseñar acerca de estas profecías. ¿Listo? Entonces, por eso la tarea de ustedes es que averigüen, investiguen, no se queden solo, para eso también tienen las referencias, para eso ustedes pueden buscar mucho acerca de las escrituras y cómo este capítulo también se liga con Apocalipsis, porque vemos que muchos de los temas que habla a fin de los tiempos, pues está ligado con Apocalipsis, con lo que dijo Pablo. Entonces, todo eso es para que ustedes lo investiguen. Esto es solo un comezón de oídos, esto es solo un comienzo, es un pasabocas de lo que realmente se ve a lo largo de las escrituras. ¿Listo? Entonces, pues vamos a orar y finalizamos con la clase de hoy. Si quedan con preguntas y después que van estudiando van teniendo más dudas, bien estoy para servirles. Si necesitan información y yo la tengo, pues bien se las puedo pasar. Si no, pues la buscamos entre todos y lo ideal es que este curso y este sea para crecer todos y no uno solo o, ¿sí? O que yo me crea más sabia, no. Todavía no conozco mucho, me falta conocer mucha geografía, historia. Podemos decir lo que dice este filósofo, solo sé que nada sé, ¿sí? Entonces, sigamos aprendiendo y pues oremos. Con eso finalizamos la sección de hoy, ¿vale? Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu dirección, Padre. Sabemos que tú desde tiempos muy antiguos ya tú nos estás mostrando qué era lo que iba a pasar en este mundo, cómo se iba a mover, cómo era que tú nos ibas a disciplinar, cómo tú nos ibas a llevar realmente a tu presencia, a buscarte, a honrarte y a ver que realmente tú eres el único Dios verdadero, Padre. Ayúdanos a discernir, ayúdanos a mantenernos en tus leyes, en tus instrucciones, porque sabemos que son buenas, porque sabemos que son aquellas palabras y esa carta de amor que tú tienes para nosotros, para cuidarnos, para que nos mantengamos bien, Señor, delante de tu presencia, apartados de todo aquello que no te gusta, Padre. Ayúdanos a santificarnos, a limpiarnos, que tu agua viva sea la que nos santifique y nos lleve cada día más al entendimiento, Padre. Lo mismo con cada uno de los que estamos acá, que estamos aprendiendo, que estamos entendiendo todo esto, Padre. Para muchos muy posiblemente es algo nuevo. Ayúdalos a entender, ayúdalos a estudiar, ayúdalos a comprender acerca de todo esto y que seas tú el que los dirijas, que seas tú el que les des les pongas ese gusanito de querer aprender más, de curiosidad acerca de las escrituras, Padre, para que ellos puedan crecer no solo en conocimiento, sino en entender realmente lo que tú querías decir a través de los profetas, a través de los escritos, a través de todo lo que nos dejaste en las escrituras, Padre. Te doy gracias por cada uno de ellos y por los que van a ver el video en diferido, que seas tú el que les hables, les llenes de entendimiento y sé tú el que les reveles cada día más tu palabra, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.